Recuerdo cuando empezamos a enseñar a nuestras hijas a orar, las teníamos que orientar, eran pequeñas, y recuerdo cuando en sus oraciones ellas las elevaban al Señor, empezaban a orar por tantas cosas. Oraban por las mariposas, oraban por la mochila, oraban por los amigos, por los nombres de cada uno de sus amigos. Y las teníamos que orientar diciendo, no, estamos dando gracias por la leche, porque si no se nos hacía nata en el vaso de leche. Jesús también guía nuestras oraciones. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y no estaría mal el poder asistir a un seminario de oración dado por el Maestro. Seguro que muchos de nosotros estaríamos asistiendo. Pero yo les quiero invitar en esta mañana a que podamos entrar en uno de esos seminarios de la oración que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, con los que amaba, con los que estaban junto a Él. Y les quiero invitar que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver dos textos en esta mañana de la Escritura. Espero que el Señor me ayude para en poco tiempo poder decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Mateo 9, versículo 37. El Señor Jesús en su corazón estaba compungido. Compungido porque podía ver las multitudes y cuando Jesús miraba a las multitudes, nos dice la palabra que había compasión en su corazón, compasión de ellas. Y le dice a sus discípulos en el versículo 37, le dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Cuando Jesús miró los tiempos desde sus días, Él podía darse cuenta de una terrible situación. La gran labor que tenían los discípulos era mucha. Era mucho el trabajo que se tenía que hacer. Era mucho el tiempo que deberían de emplear. Y la preocupación de Jesús es que los obreros eran pocos para llevar esa tarea. Siempre podemos darnos cuenta que los ojos del Señor Jesús estuvieron puestos en la cosecha. Los ojos del Señor Jesús estuvieron puestos en la salvación de las almas. Era su mayor preocupación, era una de sus mayores prioridades. Y el Señor Jesús le transmite esa preocupación a los que amaba. Pero siempre que el Señor Jesús nos transmite una preocupación, también nos da una respuesta. Porque Dios es un Dios de respuesta. En el Señor podemos encontrar respuesta a las peticiones que Él nos hace. Y la respuesta la encontramos en el siguiente versículo cuando le está diciendo, es verdad, es mucho el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es rogad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa palabra rogad, deomai en el original, un imperativo que está indicando, vosotros debéis de desear, vosotros debéis anhelar. Representa una necesidad de un clamor. Rogad al Señor de la mies para que el Señor envíe obreros a su mies. Hermanos, la oración tiene un gran poder para poder hallar las respuestas a las necesidades que podemos tener. Y la oración es la que mueve el corazón de las personas. La oración es la que mueve el corazón para podernos implicar en las tareas que el Señor nos ha encomendado. Muy interesante cuando estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que el primer viaje misionero del apóstol Pablo fue el fruto y resultado de la oración de una iglesia en Antioquía, que estuvo orando. Y a través de aquella oración, de aquellos hombres y mujeres fieles, Pablo se levantó y empezó e inició su primer viaje misionero. Y lo mismo es para hoy.
Debemos estar orando por la cosecha, tal como esos hombres de Dios en Antioquía estuvieron orando para que se levantaran personas que pudieran ir e implicarse en la tarea. Es también una implicación para nosotros. Y yo les quiero invitar en esta mañana a que podamos considerar esta reflexión, a poner la mirada nuevamente en Jesús y en las cosas que a Él le importan, a poner la mirada en la cosecha. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros a menudo oramos por nuestras propias necesidades y debemos tener en cuenta este pedido divino que el Señor nos encarga en esta mañana, orar por la mayor necesidad de los demás, que es la salvación de las almas. Bastante sencillo. Pero dejemos que el Señor sea el que guíe nuestras oraciones. De lo contrario, estaremos orando por cosas secundarias. Y Jesús siempre tuvo sus ojos puestos en la cosecha. No oró Jesús a menudo por más dinero. No oró Jesús a menudo por menos problemas. No oró Jesús por casas más grandes. Leyendo la Biblia podemos observar que Jesús no oró por tener más amigos, ni más importancia o más bendiciones. Nunca le dijo a sus discípulos que oraran para que no tuvieran problemas. Sin embargo, Jesús le dijo, rogad al Señor de la mies. El Señor Jesús guió la oración de sus discípulos. Y orar con fervor. Y esa misma directiva que el Señor Jesús indica a sus discípulos, es la misma directiva que el Señor da hoy también a su iglesia, a sus hijos. Es fácil enfocarnos en los servicios del fin de semana y asistimos a las actividades de la iglesia y venimos el domingo a la iglesia para poder recibir las bendiciones de Dios y nos vamos inspirados pues por la palabra, por las alabanzas, por el tiempo que hemos estado, hasta una semana más. Y tachamos de nuestra agenda ese tiempo espiritual que hemos tenido y seguimos adelante con la vida cotidiana. Pero olvidamos nuestra tarea. El servicio del domingo no es el final. Es un medio para reunirnos, para podernos acercar al Señor, pero al mismo tiempo también para poder acercar a otros a Cristo y que puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por dónde empezar? Fue la pregunta que le hicieron a Teresa de Calcuta cuando ella estaba implicada en sus misiones en la India. Ante tanta necesidad, le dijeron, ¿pero por dónde va a empezar? ¿Cuál es su primer paso? Ella respondió con una frase. Y ella dijo, empieza con el rostro que está frente a ti. Y ese rostro que está frente a ti puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el empleado del supermercado. Cuando los caminos se cruzan, nunca lo definas como una coincidencia. Porque para Dios no hay coincidencias. Son oportunidades que Dios pone en nuestro camino para poder transmitir el mensaje de las buenas noticias de salvación. Dos estrategias principales, de una manera práctica, nos guiarán para dar un paso en cuanto a esta tarea. En primer lugar, cuenta la historia de tu vida. Algo sencillo. Dice la palabra que nosotros anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído para que ustedes también tengan comunión con nosotros. El testimonio de una persona es una de las cosas más poderosas que podemos tener. Al punto que la gente no puede negar o descreer de tu historia. Porque es indiscutiblemente tuya. Y es muy probable que a la gente no esté interesada en que tú le hables de Dios. Pero estará interesada en poderle decir lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y eso sí que le va a llamar la atención, de saber cómo Dios forma parte de tu vida y los cambios que Dios ha producido en tu vida. Un testimonio, ese testimonio de esos componentes de lo que Dios ha hecho, pero no tanto centrarnos en lo que antes era nuestra vida, antes de conocer a Cristo, sino lo que Cristo ha hecho y Cristo está haciendo en nosotros hoy en día. Eso tiene poder. Hemos cantado este precioso himno que dice, esta es mi historia y esta es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación.
Seamos capaces de articular la historia de tu vida con rapidez, con segundos. Vivimos en una generación que todo son frases. Los Twitter, los WhatsApp, las redes sociales. Intenta de la misma manera resumir en un corto tiempo la historia de tu vida. Cada creyente tiene un testimonio. Y el enfoque del testimonio, poder decir no solamente lo que eras, sino lo que eres hoy en Cristo. La segunda cosa, la segunda estrategia para llevar a cabo esta tarea, ofrece la invitación. Miren, una invitación es similar a lo que Dios hizo con un siervo suyo, con Jeremías. Dios habla con el profeta y le dice al profeta, lo invita a que vaya a casa del alfarero, donde él recibiría más información. Le dice Dios, mira, allí te voy a comunicar mi mensaje. Allí tengo algo para que tú puedas aprender. ¿Por qué Dios invita a Jeremías a otro lugar si ya Dios estaba hablando con él? Era en la casa del alfarero, donde Dios podía darle al profeta una presentación gráfica de su palabra y de sus caminos. Y Jeremías pudo ver de primera mano como la arcilla girando en la rueda, las decisiones que el alfarero estaba tomando y cómo el alfarero trabajaba en la arcilla. Pero Jeremías, para darse cuenta lo que Dios hace y lo que Dios quería transmitirle, necesitó cambiar de lugar. Y a través de asistir a esa invitación que Dios le hizo, Jeremías tuvo una nueva luz para su vida espiritual y pudo entender el mensaje que Dios quería transmitirle. ¿Y por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque de una manera similar, una persona, puede ser que hayas estado hablándole mucho del Señor, puede ser que le hayas estado contando la historia de tu vida, puede ser que hayas estado orando por su vida, pero a lo mejor nunca le has invitado a que venga a la casa de Dios. Y es en la casa de Dios donde a través de una canción, de un himno, de un testimonio, de una palabra, de un mensaje, esa persona puede recibir un toque de Dios. Una invitación es poderosa. La persona es capaz de ver los caminos de Dios de forma diferente. Y no a lo mejor ya con tus palabras, sino con las palabras de otra persona que Dios puede usar. O simplemente de una manera especial que Dios quiere tener un encuentro con esa persona. No hay estrategias complicadas para poder invitar a una persona. Simplemente tiéndele esa invitación. Pero invita a las personas que puedan escuchar la palabra de Dios de forma diferente. Esto es lo que nos podemos dar cuenta que es lo que Jesús hacía. Invitaba a las personas a que le siguieran, a que pudieran escuchar las verdades del reino y a que esas verdades del reino fueran tan prácticas para la vida cotidiana que pudieran decir, eso es lo que yo necesito para mi vida. Los ojos de Jesús siempre estuvieron puestos en la cosecha. El siguiente versículo que quiero leerles, quiero que me acompañen. Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 35. De nuevo es el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pero he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Presten atención en esta breve frase que el Señor Jesús invita a sus discípulos. Alzad vuestros ojos. Esta frase es tan importante que Jesús no la hubiese dicho sin ningún motivo alguno. Esa palabra alzad, que en su original significa levantar, mover hacia arriba, poner algo en un lugar más alto de lo que teníamos. Jesús nos invita a abrir nuestros ojos y a levantar nuestros ojos para que podamos ver que la cosecha ya está madura, que los campos están blancos.
A veces, tristemente, nuestros ojos están puestos en lo que ya tenemos, en lo que ya hemos cosechado, en lo que ya hemos conseguido, en lo que Dios nos ha dado. Y eso está bien, porque eso es motivo de gratitud y de alabanza al Señor. Darnos cuenta de todo lo que tenemos. Pero el Señor Jesús no quiere que nos conformemos con lo que tenemos. El Señor Jesús nos invita a levantar nuestra mirada, a levantar nuestros ojos, a ver que los campos ya están blancos, a ver que la cosecha ya está a punto. Los discípulos no podían entender esto. Faltan 4 meses para la siega, maestro. No es posible que la cosecha ya esté madura. Pero el Señor Jesús estaba pensando en ese contraste de la gracia y de la misericordia. Y en la cosecha natural había que sembrar y esperar. Pero en el contexto que Jesús dijo estas palabras en Samaria, había sucedido todo lo contrario, porque Jesús había sembrado el mensaje del Evangelio y empezó a despertarse un mover tan grande que el Señor Jesús pudo apercibirse que la cosecha ya estaba madura, que había una celeridad en la palabra que se había sembrado y el momento ya estaba listo para cosechar. Yo a veces me pregunto cuando leo esta palabra, ¿por qué dice la Escritura que los campos ya están blancos? Cuando podemos ver que la cosecha está madura, podemos verla que está de un color dorado, podemos ver las espigas de trigo que están cabeceando hacia abajo porque esos granos están pesando, pero yo no he visto una cosecha blanca. Me preguntaba, Señor Jesús, ¿qué significa cuando tú dices que los campos ya están blancos? ¿Qué querías decirle a los discípulos? Piensen por un momento. ¿En qué contexto dijo el Señor Jesús esta palabra? ¿Con quién había tenido un encuentro? Venga, ayúdenme. Con la mujer samaritana, efectivamente, en el pozo de Jacob. Una mujer que fue a buscar agua. Una mujer que estaba necesitada. Una mujer que tenía que satisfacer su necesidad física. Esa sed que tenía. Pero el Señor Jesús empezó a hablarle de un agua diferente. De un agua espiritual que iba a calmar su sed. Y aquella mujer en ese encuentro que tuvo con Jesús, fue tan grande el cambio que se pudo producir en su vida, que saben lo que hizo después del encuentro de Jesús. ¿Dónde fue esta mujer? ¿Dónde fue? A la ciudad, al pueblo. ¿Y qué hizo? Fue al pueblo a quedarse en su casa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fue a la gente, puerta por puerta, diciendo, he tenido un encuentro con Jesús. Jesús ha estado conmigo. Jesús ha hablado a mi corazón. En Jesús he hallado una respuesta para mi vida. ¿Y saben lo que hicieron la gente del pueblo? Empezaron a salir de las casas. Empezaron a salir y empezaron a correr hacia donde estaba Jesús. Las vestimentas en aquella época eran chilabas, eran túnicas de color blanco, muy probablemente contra el calor. Y cuando el Señor Jesús estaba en sus discípulos y podía ver que la gente estaba corriendo hacia Él, decía, mirad, alzad vuestros ojos, porque los campos ya están blancos. Yo no sé si esto conmueve tu corazón, hermano, pero la gente tiene la misma necesidad antes y le tiene la misma necesidad hoy. La necesidad es la misma. Los campos están maduros. Las personas tienen la misma necesidad. Necesitan tener un encuentro con el Creador, con el Dios de la vida, con el único Salvador, con el único Señor. Tenemos que levantar nuestros ojos para darnos cuenta de esta gran necesidad y poder ver que en esta generación tenemos que cosechar esa cosecha que el Señor está poniendo delante de nosotros. Llegaba a una reflexión, mis hermanos, cuando pensaba en esta palabra, que toda cosecha que no se cosecha en su tiempo
si no se cosecha, se va a perder y será destruida. Y eso me creaba dolor en mi corazón. Porque si Dios nos ha puesto para que podamos vivir en esta generación tenemos que tener también puestos nuestros ojos en la cosecha. Y no podemos permitir que lo que debemos de cosechar se pierda. ¿Cómo poner los ojos en la cosecha otra vez? Podemos empezar preguntas como estas. Hay personas cuyas vidas se relacionan conmigo, que puedo ver su necesidad, pero nunca les he invitado a que se acerquen a Cristo. Poder dedicar unos minutos para decirle a una persona en medio de su necesidad, mira, yo conozco a alguien que puede tenderte una mano y puede ayudarte. Busca oportunidades para dar pequeños empujones a la gente. Empujones hacia Cristo. Para poder expresar tu testimonio, para contar tu historia, para poderla invitar a seguir los caminos del Señor. Quiero terminar ya. Y en este pasaje, para concluir, puedo observar dos cosas importantes. En primer lugar, una oportunidad. Una oportunidad porque la cosecha está esperando. Está esperando que la recojan para Dios. Hay momentos de la historia en los que la gente está sensible a las cosas de Dios, porque Dios está a la vista. Hoy en día nos podemos dar cuenta que todavía las personas están buscando respuestas para su vida. Ahí podemos verlo con la inmigración. Podemos verlo con la preocupación que hay hacia el terrorismo. Podemos darnos con la preocupación hacia el futuro, qué va a pasar mañana. El corazón de las personas está sensible. Pero Dios está a la vista. Y el mensaje que en esta mañana, mis hermanos, quiero dejarle en sus corazones es que el tiempo que nos toca vivir ahora es el tiempo de Dios, hermanos. Es el tiempo en el que Dios se está manifestando a través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de tu vida. Dios se va a manifestar donde quiera que estés. Hay gente que nunca va a querer tener una Biblia en sus manos. Nunca la va a querer tener, ni aunque se la regales. Pero sabes, esas personas que no querrán tener una Biblia pueden a lo mejor leer la Biblia en tu vida. Porque a través de tus palabras van a poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La mayor tragedia sería que la iglesia de Cristo en este tiempo dejara de recoger la cosecha que tiene que cosechar en estos momentos. Esa es la oportunidad. Pero hay un desafío, hermanos, que puedo observar en estas palabras. Y es que a menudo se nos concede el sembrar, pero no segar. Quizá nos podemos esforzar en sembrar la semilla y no veremos los resultados. Muchos tienen que trabajar sin ver los resultados de sus labores. Pero se cuenta la historia de un jardinero que estaba cuidando un jardín muy hermoso para un señor que era un amante de las adelfas. Tenía una gran variedad de adelfas. Las conocía cada una por su nombre, por su hermosura. Sabía identificarlas a cada una de ellas. Y sabiendo un amigo que era amante de las adelfas, le entregó unas semillas que se las dio al jardinero. Lo que ocurre es que este señor tenía 75 años y para que aquellas semillas pudieran florecer y ver la hermosura de esas plantas tenían que pasar 25 años. Por la ley de la naturaleza,
aquel hombre no podría ver el resultado de esas semillas o ese fruto de esas semillas sembrándola en la tierra. Pero el jardinero tampoco, porque el jardinero ya era de edad avanzada. Total, que el jardinero va al Señor y le dice: mira, ¿qué hacemos con estas semillas? Ni tú ni yo las vamos a ver florecer. Se las damos a otro, las guardamos en un cajón, las desechamos. Pero aquel Señor, de una manera muy sabia, dijo: no pierdas ni un segundo, siémbralas ahora. Porque aunque nosotros no veamos el fruto de estas semillas, habrá otros que puedan ver el resultado hermoso de estas semillas que hoy vamos a sembrar. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Ningún trabajo, ningún ministerio, ningún esfuerzo que hagamos para el Señor será en vano. Todo lo que hagamos para el Señor dará su fruto, de acuerdo a su voluntad, porque así lo dice su palabra. No volverá a mí vacía mi palabra que sale de mi boca, sino que producirá fruto. Mis hermanos, pongamos nuestros ojos en la cosecha. La gran semilla, la semilla del amor y del poder de Dios, la sembró Cristo Jesús en la cruz. Y hoy podemos estar cosechando el fruto de lo que Cristo hizo en la cruz, por su amor, por su misericordia y por su gracia. Pero hoy tenemos que ser capaces de entender la tarea que Dios nos ha encomendado. Pónganse en pie, mis hermanos. Aleluya. Padre, queremos responder en esta mañana a tu palabra, Señor. Queremos responder con la misma invitación que tú hacías a tus discípulos, rogándote, Señor. Rogándote, Padre. Sabemos que las necesidades son muchas, que es mucha la labor, que es mucho el trabajo. Pero, Señor, te pedimos que tú levantes hombres, mujeres, jóvenes, que estén dispuestos a implicarse en tu labor, en tus tareas. Oh Dios, te lo rogamos, Padre. Mueve nuestros corazones en este tiempo para poder ver la necesidad, pero al mismo tiempo para decir: Señor, aquí estoy, úsame a mí, Señor. Y Padre, si nuestros ojos han estado únicamente viendo lo que tenemos, lo que hemos conseguido, lo que ya hemos cosechado, te damos gracias por ello, Señor. Estamos agradecidos a ti porque todo lo hemos conseguido por tu gracia y por tu misericordia. Pero, Señor, en esta mañana queremos responder a ti levantando nuestros ojos. Queremos levantar nuestros ojos, Señor, y ver que los campos ya están listos, Señor. Que la cosecha está madura, Señor. Perdónanos por cuántas veces nuestra mirada está mirando hacia abajo, Señor. Pero, Padre, queremos corregir nuestra mirada. Abre nuestros ojos, Señor. Envía el colirio de tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestros ojos para ver todo lo que tú tienes preparado para esta generación, para que podamos cosecharlo, Señor. Padre, queremos sembrar para ti, Señor. Los resultados no nos interesan tanto, los dejamos en tus manos. Pero, Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Da fuerzas a tu iglesia, Señor. Llénanos con tu coraje, con tu poder, Señor, para que en este tiempo que nos toca vivir podamos cumplir con la tarea. Te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria al Señor.